¿Quiénes son los israelitas? Ah, sí, ahí veo a Yaneli, Cristina, Piri, los que hemos estado en Israel. Cuando hemos cruzado al Monte de los Olivos. Por eso dice en el versículo 18:1, cruzaron el torrente de Cedrón. Hay que cruzar el torrente de Cedrón para ir al huerto de los Olivos. Desde Jerusalén hay un valle y se puede ir andando, y llegas al Monte de los Olivos, ¿verdad? Y los coge y se los lleva a los 11 al Monte de los Olivos. Y salió a orar con ellos. Y aquí es donde comienza la conversación más íntima que Jesucristo ha tenido. La más íntima. La más profunda. Que está en Mateo 26, del 36 al 46. La vamos buscando poquito a poco, pero no la leemos aún. La conversación más íntima que jamás haya tenido. Imagínate en el silencio de, ya están llegando al huerto, ya Judas no estaba, hemos dicho, y Jesucristo no corre, porque ve la proximidad de lo que le va a ocurrir. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti esto? Que ves lo que te va a ocurrir. No, todavía no. ¿Ves el problema que se te enfrenta? ¿Ves que se te van a divorciar? ¿Ves que te has sido infiel? Y a la mañana siguiente te tienes que enfrentar a ese problema. O te han echado del trabajo y al día siguiente tienes que enfrentarte a un nuevo día. Sin trabajo y sin dinero. Miren toda la noche. Pero tampoco quieres que amanezca. Porque te da miedo enfrentarte a la situación. Somos seres humanos. Te da miedo enfrentarte. No quieres que amanezca. Porque lo tienes que hacer. Y ahí viene el gran problema. Fíjate que a veces que esta situación tan dura y tan inexorable en el tiempo nos hace cambiarnos, incluso a veces el carácter, como le pasa igual que a ti. Por eso nos enseña en su palabra lo que va a ocurrir ahora. ¿No? Lo inexorable del tiempo, no se detiene. En Getsemaní, Jesús no huyó, Jesús no anestesió el dolor para nada, sino que se llevó y se enfrentó a él. Allí encontró fuerzas para levantarse, para decir al final del todo, levantaos, vámonos, se acerca el que me entrega. Levántate, se acerca la mañana y te tienes que enfrentar al problema. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo te susurra por medio de esa noche tan dura y tan cruel, que no puedes resolverlo, te enfrenta a ello. No vas a poder detener el reloj. El tiempo es inexorable. El reloj no se puede parar. No quieres que llegue la mañana, tampoco puedes dormir. Y el reloj continúa avanzando. E inexorablemente va a llegar el día en el cual te tienes que enfrentar. Pero fíjate que, querido hermano, estamos ahora mismo en el mejor sitio. Estamos en el huerto, donde Jesús llevó a los discípulos para que pudieran entender y comprender que la debilidad, que es lo que hemos comenzado, ¿verdad? La debilidad del ser humano es irreversible. Somos personas débiles. Aunque nuestra fortaleza es Cristo, ¿no? Pero ahora llegaremos a eso. Nuestra fortaleza es el Señor, pero somos personas débiles. ¿Por qué? Porque enfermamos. Porque nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin provisión. Nos traicionan. Nos hacen daño. Y el corazón se duele, se hiere. Se puede evitar. Mateo 26, del 36 al 46. Ponemos la imagen. Ya. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjate, tremendo, Getsemaní. ¿Recordáis que hemos pasado el torrente metafóricamente, imaginariamente, venimos de Jerusalén, vienen del aposento alto, bajan, para mí es que yo lo estoy visualizando, lo siento, espero que lo visualicéis también, bajan por una ladera, cruzan el torrente del Cedrón, que no se cruza obviamente, se cruza por un puente hoy en día, es obvio, ¿no? Y se sube un poquito la cuesta hacia el monte, hasta el huerto de los olivos, y a la derecha está la prensa de aceite, que se llama Getsemaní. ¿Lo tenemos puesto en la imagen? Bueno, eso es otra cosa que vamos a anunciar ahora, ¿verdad? Y Getsemaní viene a significar prensa de aceite. Era un huerto de olivos, como el que Dios nos ha provisto en este tiempo. ¿Sabéis? Los que no habéis estado a primera hora, Dios nos ha provisto un huerto para poder ir y bautizar y hacer retiros, que es ese que tenéis ahí arriba. Es un huerto de olivos, es ese no es el de Getsemaní, ese es el huerto de los olivos que Dios nos ha dado ahora, ¿verdad? Y es el que vamos a ir, si Dios lo permite, el sábado que viene. Quien quiera venir, pues se lo dice al pastor Esteban y él lo va a organizar, ¿de acuerdo? Pero en el de Jerusalén es más o menos, es como eso, es el huerto. Es que este es un clima mediterráneo, el de Jerusalén y Madrid y España, o sea, es lo mismo, es igual, la misma flora, la misma fauna. Es cierto que hay zonas donde hay más desierto que aquí, pero habitualmente sí son los mismos, la misma flora y demás. O sea, que hay olivos igual que aquí, hay higueras igual que aquí, hay palmeras igual que aquí, en fin, todo es lo mismo, es el mismo clima, el clima mediterráneo es igual. Pero aquí se encuentra en Getsemaní, en un huerto de los olivos. En el huerto de los olivos. Y en el huerto de los olivos, vuelvo a repetir, hemos cruzado del Cedrón, hemos llegado allí, han llegado los discípulos, ha llegado Jesús con 11. ¿Os acordáis que el 12 ha ido a por las monedas? Judas. Ya no está. Aquí en este grupo no está. Se ha ido a venderle a Jesús. Y se va el Señor Jesús con los 11 discípulos a esa prensa de aceite. Era el monte de los olivos, el huerto de los olivos, donde literalmente se prensan esos frutos que son la aceituna. Bueno, estas aceitunas se prensan, son de plástico. Se prensan las aceitunas y de la prensa de la aceituna se extrae el aceite. ¿Y ese aceite para qué sirve o para qué servía? Vamos a ir bíblicamente. Servía para la unción, para ungir a las personas. Se usaba también para la sanidad. El aceite no sanaba, pero recordáis en Santiago que dice llamar a los ancianos de la iglesia y os unjan con aceite, ¿verdad? Se usaba también para la sanidad.
También se usaba, y esto sí que se sigue usando, es para dar luz, lámparas de aceite. O sea, fijaros la función que tiene el aceite. También para la consagración, se usaba de los reyes, de los sacerdotes, se usaba este aceite. Por eso era necesario que exprimir todas las olivas, las aceitunas. Espiritualmente, Dios es lo que hace con cada uno de nosotros. Con este tema de las enfermedades, del paro, de todas estas cosas. Dios te prensa, te estruja, pero no es para destruirte, es para sacar de ti lo mejor. Por eso te decía que cuando te den esas malas noticias, ¿verdad? No es para hundirte ni destruirte, aunque el corazón se encuentra apagado y apocado, sino para que después extraiga lo mejor de ti, ese aceite de la unción. ¿De acuerdo? Así que no tengas ningún temor por pasar estas pruebas. Da gracias, Señor, porque sé que al final la bendición tuya está sobre mí. La unción del Espíritu Santo me va a cubrir y llenar. Eso es así, hermano. Así que pase la crisis económica que pase, ni te preocupes, porque Dios está al control. Si te han dado un diagnóstico malo, ¿verdad? En los médicos, ni te preocupes. Pero hombre, preocúpate de tomar la medicina. Te dice, tómate esto, pues tómatelo, ¿verdad? Pero no te preocupes porque Dios se va a glorificar en tu vida. Si alguien te ha sido infiel, ni te preocupes porque Dios lo que está haciendo es quitártelo para que no sufras más. ¿Sabes? Para que no sufras más. Si Dios permite tentaciones, batallas mentales, no te preocupes porque al final está la victoria siempre y cuando rindas tu mente a Cristo, evidentemente, ¿verdad? Así que todas estas pruebas que estás pasando no es el final de tu historia. No te vas a hundir por más diagnósticos malos que te den. No te vas a hundir. Te lo digo yo que me quedan 4 vidas. Ya he pasado ya 3. Sí, en serio. No te vas a morir, no te va a pasar absolutamente nada, al contrario, está sacando Dios lo mejor de ti, para que veas tu fidelidad del Señor hacia Él. Así que ten fe porque hay esperanza. Así que, fijaros, queridos hermanos, al principio de la predicación preguntaba, tenía una disyuntiva cuando iba a hacer a desentrañar la incógnita, ¿verdad? Preguntaba, ¿a qué distancia estás tú de Dios? ¿A qué distancia? Fijaros que, perdonad que mezcle algunos pasajes, pero hablan de lo mismo, ¿verdad? En Lucas, en Marcos, en Juan, hablan acerca de cuando está Jesús en el Monte de los Olivos. Lo que pasa es que cada uno lo ve de un aspecto diferente. Hay palabras y expresiones que son diferentes, pero entre todas nos enriquecen. Por eso, lo que voy a decir ahora, sí viene en Lucas, ¿verdad? Pero está en el huerto de Getsemaní. Dice que estaba el Señor Jesús, hemos visto que coge a los 11 discípulos y se va al monte a orar, ¿verdad? Y después entre esos 11, coge a otros 3 y se va con esos 3 a orar. Y después deja a esos 3 y se va porque tiene que pasarlo solo. Es por eso que tú podemos orar la congregación por ti, es con esos 11, ¿verdad? O con esos 3, pero al final Jesús tiene que pasarlo solo, por eso tú tienes que pasarlo solo, tienes que pasarlo sola. ¿Te das cuenta, no? Como el proceso Dios nos lo está enseñando a cómo ha de ser. Y se va Jesús a la distancia de los discípulos, dice que de un tiro de piedra. ¿Por qué hace esto el Señor Jesús? ¿Por qué dice esta expresión? Porque nota una distancia de los discípulos y a la vez cercanía. ¿Por qué? Porque los discípulos tienen la capacidad a un tiro de piedra de oírle todavía en la oración. Se le oye, se le escucha cuando si habla en voz alta, evidentemente, ¿no? ¿Se entiende? Cristo está a un tiro de piedra de nosotros en nuestro sufrimiento. No es un Dios distante, es un Dios de auxilio. Está al alcance de que tú grites. Cuando tú gritas y clamas al Señor, está cercano para escucharte. Por tanto, en tu crisis,
Dios está cerca de ti. ¿Y sabe dónde está más cerca todavía? A la distancia, esta sí que es la real. Está a la distancia, tú estás a la distancia, mejor dicho, de Dios. ¿De qué? De una oración. Esa es la distancia entre tú y Dios. Entre yo y Dios, evidentemente. Esa es la real distancia. Por eso, queridos hermanos, nuestro refugio tiene que ser siempre en la oración. Y en la realidad de la carne tenemos que enfrentarnos. ¿Pero qué hacía el Señor Jesús? Enfrentarse solo ante el Padre. Y dice, Padre, si en otro pasaje, en este no lo hemos leído, ¿verdad? Padre, pero en la humanidad de Jesús, está bien lo que habéis aportado, en la humanidad de Jesús dice que él oraba con el Espíritu, ¿no? Y los discípulos. Pero asiente que en su humanidad dice, el Espíritu a la verdad, ¿qué hace? Está dispuesto, pero la carne, era Jesucristo, Dios mismo, pero la carne es débil. Por eso se encuentra durmiendo a los discípulos cuando vuelve. Fíjate tú, ¿cuántas veces nos habremos dormido nosotros? ¿Cuántas veces te quieres estar dormido? ¿Cuántas veces en vez de clamar a Dios, o Dios que nos está hablando y estamos en otra órbita, en otro mundo? Con nuestro problema, con nuestras situaciones personales, y no la atendemos a Él. Estamos fuera de cobertura. No escuchamos la voz del Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra carnalidad, esa rabia que te entra cuando te traicionan, es débil. Esa rabia que te entra cuando, por ejemplo, no tienes dinero, tu mente se centra en cómo conseguir dinero. Esa situación cuando te dicen, oiga, usted es que tiene un cáncer, como lo dijeron a Pili, ¿verdad? Como te dijo, esta enfermedad es incompatible con la vida. Te queda ya, entonces, ¿qué hace usted vivo aquí? Eso se lo dijeron a Pili, un médico. Usted es incompatible con la vida, que ese es el término médico que utilizan para decir, vamos, que ya que fuera, que le hagan la caja de madera que para allá. Así se lo dijeron a Pili, es incompatible con la vida. Y te quedas ahí, pero la última palabra la tiene el Señor. La última palabra, y así fue, la levantó y la sacó. Ahí está. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lógicamente, en ese momento la carnalidad empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué pasa? ¿Vamos a morir? Voy a morir, vamos a morir. Este hombre dice que es incompatible con la vida, entonces, lógicamente empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y eso es irreversible, nadie lo puede pasar, porque a que se lo dijeron fueron a ella. Yo lo escuché, me dolió mucho en el corazón, pero no podía hacer absolutamente nada. No podía. Sí puedo orar al Señor, pero es el que tiene que tratar con ella, y ella con él, en esa oración. Fijaros, queridos hermanos, que estamos hablando de que tú te tienes que enfrentar, tú solito y tú solita, a esta situación, como Jesucristo lo hizo. Una crisis, y se encuentran los discípulos ahí dormidos, pero estos los traigo a orar y se me quedan aquí dormidos. Estos discípulos que les estoy diciendo, vamos a orar, vamos a alabar a Dios para que os proteja de toda maldad, y no pueden aguantar toda la noche. Y vuelve Jesús a buscar a los tres y otra vez dormidos. Qué fuerte, ¿verdad? Lógicamente es el reconocimiento de la debilidad del hombre. Como personas somos muy débiles. Pero hay una ética, un alivio personal, en la cual dice, se pone a orar el Señor Jesús y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, quítame la enfermedad. Es legítimo decirlo, ¿no?
Padre mío, si es posible, dame dinero para pagar mañana. Padre mío, si es posible, perdona a este o a esta infiel. Padre mío, perdona a ese hermano o hermana que me ha insultado. Padre mío, me vean que entrar ahora con la muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. La clave está en la palabra, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino que sea la tuya. Eso es lo que trae paz. En ese momento, dice en el Evangelio dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesucristo. La debilidad del ser humano, y era Dios. O sea que yo quiero sensibilizarme contigo y conmigo mismo, decir, somos seres humanos, ¿cómo no vamos a sufrir cuando nos dan esas noticias? Claro que vamos a sufrir. Claro que lo vamos a pasar mal. Claro que sí. Pero, Padre, si es posible, por favor, que no se haga, Señor, sino que se haga tu voluntad. En esas convicciones, Señor Jesús, Dios le fortaleció. En ese momento envió un ángel, ¿no?, para fortalecerle a Jesucristo. Hágase tu voluntad. Fijaros qué agonía más fuerte, ¿eh? Qué agonía. Se iba a enfrentar a la muerte y él lo sabía. Y sus discípulos, en otro mundo. Tú que estás pasándolo mal y tus hermanos están en otra onda. Tú que estás pasándolo horrible y tu familia encima pisoteando a los demás. Tú que lo estás pasando de aquella manera y encima los demás te ignoran completamente. Es algo que tienes que pasar tú, solo y exclusivamente tú. No es nada extraño. Pero fíjate que el Señor Jesús, en la debilidad como hombre y tú también como mujer, dice que se puso a orar y sus lágrimas eran como sangre, como gotas de sangre. Eran como gotas de sangre, no eran gotas de sangre, eran como gotas de la agonía y de la presión que estaba sufriendo en esa prensa de aceite. Dios quería sacar lo mejor de Jesucristo el Padre, para que comprobaran y sacaran aceite fresco, la unción del Espíritu Santo que iba a recaer sobre toda la humanidad, como gotas de sangre cayendo a la tierra. En el huerto del Edén, la tierra fue maldita por el Dios, por el Señor, y produjo espinos. Pero en el huerto de Getsemaní comienza la reversión de la maldición y culmina en el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Pero aquí inicia, como gotas de sangre cayendo a la tierra, tratando de llevar a purificarla y a santificarla. La verdadera oración no es convencer a Dios de que nos quite ese problema, ¿verdad? Esa es la verdadera oración. Quítanos este problema, no, sino, Señor, que se haga tu voluntad, porque al final yo sé que tu voluntad va a ser para mí lo mejor. Y yo no me voy a estar luchando contra algo que es irreversible. Dios ha determinado tal cosa y nos podemos poner como queramos. Que es irreversible, inexorable. No se puede detener el tiempo. Nadie puede detenerlo. Absolutamente nadie. Por eso, Señor, que se haga tu voluntad. Así que coja a los discípulos que estaban atontados, estaban en otra onda, estaban dormidos. Venga, despertad y levantaos. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana haga el Señor en nosotros. Si alguno estamos dormidos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Que no haya aquí en esta iglesia ningún dormido, sino que estemos vigilantes, velando, ¿verdad? Toda la noche como hicieron. La gloria del Señor va a caer sobre ti en esta mañana, queridos hermanos. La gloria cayó sobre los discípulos posteriormente y sobre Jesucristo. Jesucristo tuvo que pasar y padecer la muerte, era irreversible. Le lloraba, Señor, por favor, pasa de mí esta copa. Pero no pudo, no. Era la voluntad de Dios. Y era Jesucristo, ¿no? No pudo. Se tuvo que cumplir.
se tiene que cumplir en ti el que pases este tránsito que estás sufriendo, para que luego se glorifique Dios en ti, en tu vida, ¿verdad? Al final Jesús murió en la cruz del Calvario, obviamente, se derramó su sangre para la salvación nuestras, pero al final Dios lo levantó de entre los muertos y lo resucitó. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer entre nosotros, resucitarnos de entre los muertos. Y además, posteriormente, para que no estuvieran solos esos que se habían dormido, tú, yo, que nos hemos dormido muchas veces, para que no nos quedáramos solos, nos derramó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés, ¿verdad? Recordamos. Para que tengan vida y para que estuvieran viviendo y teniendo con quien comunicar su desesperanza y sus problemas y tener gozo y sumo gozo. Así que es una gracia que solamente nos puede dar Dios. Estamos a la distancia de una oración. Pero tú fíjate que Getsemaní, el huerto donde hay una prensa de aceite, vamos a pasar por la prensa de aceite, pero va a sacar Dios lo mejor de ti, la unción, ese aceite fresco. Así que, querido hermano, Dios levantó a Jesucristo y a ti te va a levantar. En medio de esa incertidumbre, en ese miedo que estás pasando, en esa cosa que está ocurriendo, Dios te va a levantar, porque no en vano te ha escogido de entre miles y miles y miles de millones de personas que hay. Dios te va a levantar y quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Tú solamente ten fe y cree. Así que hoy el llamado es a la oración al huerto, a ese Getsemaní, que aunque lo estés pasando, no te preocupes, que Dios te va a dar lo mejor, va a sacar de ti lo mejor. No podemos estar ya jamás dormidos. No tenemos que dormir, tenemos que estar siempre vigilantes para que Dios haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. No te preocupes, que el Señor te conoce. El Señor sabe de tu debilidad, porque somos débiles en esta carne. Pero Dios te quiere levantar y fortalecer y limpiar y purificar. Así que, querido hermano, yo te voy a pedir que te pongas en pie, por favor. Y vamos a orar. El Señor te conoce y ama tu debilidad. Pero en esta mañana quiere que salgas de aquí cambiado, completamente transformado tu mente. Una mente renovada por el Espíritu Santo de Dios. Una mente transformada por el Espíritu Santo, cambiado. Señor, sabemos que somos débiles, Dios mío, pero también entendemos que tu voluntad es perfecta en nuestra vida, Dios. Por eso, Señor, nos rendimos ante ti. Y aunque estamos pasando, Señor, por situaciones difíciles, en medio de este Getsemaní, Señor, de esta prensa de aceite, sabemos que tú vas a hacer esa obra maravillosa en nosotros, porque entendemos que al final tú nos vas a dar la victoria. Padre amado, yo te pido que en esta mañana, Señor, estos hermanos que tienen esta noticia tan desagradable de enfermedades tan trágicas, Señor Jesús, puedan entender de que hay algo maravilloso, algo que no comprendemos todavía para sus vidas. Es que hay algo todavía, Señor, que aunque no lo hayamos podido alcanzar, tú los vas a querer librar y sanar, Señor. Hay un cambio, Señor. Te voy a pedir, Señor, en esta hora que también por estos hermanos que están pasándolo mal económicamente, Señor, en este huerto de Getsemaní, que seas tú haciéndoles entender que al final tú les vas a dar esa victoria que tanto anhelan y necesitan. Bendito Dios. Te pedimos, Señor, también por todos los que están pasando aflicción, Señor, decepciones de la gente, Señor, cómo traicionan, Dios mío. Cómo se traicionan unos a otros, se critican unos a otros, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, Dios mío. Ten misericordia de ellos, Señor, y llévalos, Señor, a ese Getsemaní, prénsalos, Señor, Dios mío, fuertemente, Dios, para que puedan entender que al final estás tú, Señor, de que tú llamaste a tus discípulos, Señor, para que se amaran los unos a los otros, de que fueran todos uno, no que estuvieran divididos, Señor Jesús, sino que fueran como tú y el Padre uno, ellos también sean uno, Dios mío. Purifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Yo te quiero pedir, si tú quieres, si lo deseas, que oremos por ti. Si estás enfermo, sal aquí adelante, porque Dios quiere librarte en esta mañana de tu enfermedad. Sal.
Sal aquí adelante, que vamos a orar por ti. Cruza ese valle del Cedrón. Crúzale, sé valiente y vente a este huerto. Vente a este huerto. A los que están enfermos solamente estoy hablando ahora. A los que tienen una enfermedad, no un resfriado, sino una enfermedad importante. Sal aquí adelante, no tenga ningún tipo de miedo. Porque Dios quiere sanarte, de verdad. Dios quiere sanarte. Dios quiere librarte. Dios tiene un interés genuino en ti. Salir aquí, por favor. Los demás estamos orando porque os voy a hacer un llamado también al resto, pero ahora estamos con los enfermos, ¿de acuerdo? Si tú no tienes dinero, vete pensando. Si tú no tienes, si te han roto el corazón, uno o una, pues sal aquí adelante también, pero ahora no, ahora vamos con los enfermos. ¿De acuerdo? Vete pensando y meditando. No te fijes en nosotros ni en mí, fíjate en Dios. Estás a